Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y ya está con nosotros otro invitado especial, el diputado Henry Miranda, del Partido Fuerza del Pueblo, y con él hay que hablar mucho de temas políticos, de temas electorales. Buenos días, honorable. Bueno, para mí es un grato placer siempre acompañarles, compartir con ustedes con este dilecto y extraordinario equipo de Henry, que Rumba. usted sabe que Así es. debate sobre la ley de régimen electoral, los reglamentos, y venimos desde cuántos años en esta lucha. En el proceso pasado se aprobó un asunto así, ahora vuelve la discusión. Entonces, hemos estado viendo recientemente que se habló de que en el CES se discutió el tema, de que la Junta tenía una propuesta, ahora resulta que no hay un consenso nuevamente, ya la legislatura terminó y no se hay un consenso. Entonces, vamos a volver, Henry, a enfrascarnos en un proceso electoral sin tener unas reglas de juego claras sobre el financiamiento, sobre la desventaja que implica ir a un proceso. Por ejemplo, siempre que está en el oficialismo tiene ventaja. Entonces, si no hay regla de juego clara, el que tiene más recursos, el que tiene más opciones de captar, siempre va a tener ventaja en la publicidad, en el uso de recursos del Estado. Entonces, si no hay una reglamentación clara, y no lo digo hoy porque está el PRM, cuando el PLD estaba, abusó de los recursos del Estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para reglamentar eso, para que haya reglas de juego claras? Mira, yo diría que, dado que este es un tema de alto interés nacional, lo siguiente. Por primera vez en el año 1997, la República Dominicana se da una ley electoral, que era la 275-97, que con el devenir del tiempo terminó convirtiéndose en una legislación totalmente obsoleta, anacrónica. Esa fue una legislación que surge a raíz de la crisis del año 1994, que se originó una crisis de alto contenido social y político en la República Dominicana, que devino en el pacto por la democracia, que en ese momento, dentro del esquema de reforma constitucional que se diseñó, también se contempló en ese acuerdo una ley electoral, como se le llamó en ese momento. Devino en anacrónica, desde luego, esta legislación, fruto de una crisis. Las legislaciones que se originan en crisis terminan siendo complejas en su aplicación porque no obedecen muchas veces a la objetividad del esquema que suele tratar y la institución que devienen en describir o dirigir. Entonces, siempre esta legislación fue compleja y muchas veces inoperante en la práctica del punto de vista electoral. Luego, dado la complejidad y deficiencia de esta legislación, se comenzó en el Congreso de la República un proceso de creación de una nueva ley, no electoral, sino de régimen electoral que envolviera todo el sistema electoral de la República Dominicana. Ahí entramos en la adquisición en el Congreso en ese momento. Nosotros, en esa oportunidad que presidimos tanto la Comisión Especial de Estudio de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, como también presidimos la Comisión de Estudio de esta ley actual, 1519 de régimen electoral. Si agrupamos todo, compendíamos todo en un código del sistema electoral dominicano, finalmente eso no pudo materializarse en la práctica y terminamos con dos legislaciones. Una ley orgánica de régimen electoral, por un lado, y una ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, como la conocemos, la 3318 y la 1519, que es justamente de la que estamos hablando. Ahora, ¿qué ocurrió? Que en el año 2019 volvimos a tener el problema que tuvimos en el año 1997, que reformamos o procuramos una ley de régimen electoral, fruto también de situaciones políticas anómalas. Y está claro que el gobierno pasado, en procura de mantenerse con las características que todo el pueblo dominicano ya entiende y comprende en el poder, pues lo que obtuvimos, el producto legislativo que obtuvimos como dominicanos,
de lo que hoy conocemos que la ley 1519, pues evidentemente tuvo deficiencias, y en la práctica se ha demostrado que hace falta hasta este momento una nueva reforma de esta ley. Y vuelve a repetirse la historia en el año 2023 ya. Estamos en víspera, por eso hago todo este periplo para que pueda la ciudadanía darse cuenta de que los tiempos políticos legislativos son determinantes para el éxito y la obtención de una buena legislación. Y en este caso, en víspera de unas elecciones donde la propia ley 1519 establece que no puede ser modificado un año previo a un proceso electoral, estamos hablando que volvemos a encontrarnos en una situación complicada, difícil, donde tenemos no el tiempo encima, ya el tiempo lo tenemos prácticamente encima de la cabeza, como decimos en buen dominicano, el tiempo lo tenemos en el moño, y parece ser que no va a ser posible. Ya está claro que no va a ser posible tener la modificación ideal de la ley o la más óptima, y en caso de ser posible, porque se apresure todo el trámite legislativo constitucionalmente hablando, pues no va a ser la ley que contenga las modificaciones ideales. Entonces su recomendación sería ir a los comicios del 24 con la ley actual y entonces esperar que pase ese proceso para trabajar de manera profunda y de verdad que se haga una ley acorde a lo que necesitamos y que no pase lo mismo que con la anterior, porque al final entonces veremos en 2 años de nuevo el debate. Nosotros en el Congreso de la República sobre estos temas siempre promovimos el que estos sean proyectos que se aborden al principio de un periodo constitucional. No hay otra forma de tener, repito, un buen producto legislativo en temas tan sensitivos para la vida política dominicana, como es la ley de régimen electoral y la ley de partidos y agrupaciones políticas, que no sea abordándolo desde el principio de un periodo constitucional, porque cuando la dinámica electoral empieza y los partidos políticos activan su estructura en procura de lo que deben buscar, que es el ejercicio del poder, pues evidentemente el Congreso Nacional se atomiza en virtud de esa fase, y la verdad es que no salen los proyectos, finalmente leyes, con la contundencia y los afinamientos ideales. Por lo tanto, yo soy de opinión, respondiendo a la pregunta, una opinión muy particular, no una opinión de mi partido, y no hemos abordado esa parte en la dirección política de la Fuerza del Pueblo, pero yo, por mi experiencia legislativa, preferiría que nos abocáramos finalmente, en el caso de la parte municipal, que tenemos elecciones el 19 de febrero del año próximo, ya no es posible abordar la ley en los términos municipales, porque prácticamente lo que nos está quedando es un mes, porque, repito, la propia ley vigente, la 1519, establece que no puede ser tocada por lo menos un año antes de las elecciones. Yo preferiría que, a pesar de las falencias y deficiencias conocidas que tiene la actual ley de régimen electoral, nos abocáramos a organizar con ella, porque es mejor que no tener nada y es mejor que lo que tuvimos, sí. la 275-97, abocarnos con la 1519 a organizar los 2 o 3 procesos, en algún caso, del año 2024, y que al inicio del periodo constitucional, el 16 de agosto del año 2024, pues concomitantemente al inicio de esa primera legislatura, pues se aboque la sociedad dominicana, porque tiene que contar con el concurso y participación de todos los entes sociales de la vida nacional, y los partidos políticos, que son los entes determinantes en un proceso electoral, a obtener una óptima ley electoral. Ahí, pero apuntalar que, aunque mi rol es otro aquí, pero yo cedo el espacio completamente, la precisión de que no es por hacerlo como oposición, sino que se perdió la gran oportunidad que el propio gobierno brindó con un diálogo en el CES, y que desde ahí se edificó el consenso necesario después de las elecciones del 2020 para tener una ley, un proyecto de ley correcto.
y que la propia Junta Central Electoral deposite en el Congreso Nacional, en su iniciativa de ley jurisdiccional, y que entonces es el gobierno que la deja de lado. Deja de lado el diálogo que él mismo propició y que ensalzó este país por tantos años, lo deja de lado y somete algo que es totalmente anacrónico y sobre todo un trajecito a la medida para hacer viable la repostulación. Adelante, Manuel. Miran, quisiera preguntarle dos cosas. Primero, porque cuando pasan este tipo de cosas que se están planteando que la lógica a toda luz lo explica por sí solo, uno tiene que inferir entonces que hay otros propósitos, ¿verdad? Si la Junta ya ha definido un calendario electoral, lo ha definido conforme a la ley que está vigente, si encima de eso la propia ley de manera taxativa explica que eso no debe hacerse en esta etapa, entonces uno entiende que lo lógico es sobreseer ese proyecto hasta que pase este periodo constitucional, ¿verdad? Ahora, si eso no se quiere hacer, uno tiene que inferir que hay otro propósito. Ustedes políticamente han identificado cuál sería ese propósito del gobierno, eso por ese lado. Y segundo, Merán, Putin y yo gozamos de tener unos amigos de la antigua KGB que frecuentemente viven pasándole a uno cosas y uno se entera. Y esos amigos me han hablado de 3 sillas nuevas que se mandaron a comprar en la dirección política por disposición del doctor Leonel Fernández. Usted tiene una fiesta de Año Nuevo. ¿Para qué es lo que está 3 sillas, Merán? Bueno, en primer lugar, la fiesta que tenemos hoy y la que tiene la gran mayoría del pueblo dominicano es el triunfo que tuvo. Sí, pero las 3 sillas tienen algún Tigres del Licey. Porque aquí, por ejemplo, Merán, no como una silla. Ayer. Si no vieron invitado o algo, ¿para qué son esas 3 sillas, Merán? Sí, yo primero te felicito como liceísta y felicito a todos los que somos liceístas. Estábamos con la de Milton, dice un amigo mío que es media lengua. Con este triunfo del Licey. Con relación a la primera pregunta, siempre que un proyecto, sobre todo de alto contenido político electoral, como desde luego es la ley de régimen electoral, se promueve su modificación al echarse la paloma electoralmente hablando, hay que estudiarlo a fondo porque hay un interés siempre marcado de cualquier gobierno que lo promueva. Porque la ley de régimen electoral es la que define las reglas de juego de un proceso electoral y quien ejerce el poder, si promueve esa modificación, sobre todo al vapor y de manera incidentada y accidentada, como sería a partir de ahora, repito, porque tenemos prácticamente menos de un mes de acuerdo al plazo que establece la propia ley, pues está claro que habría un interés de quien ejerce el poder en esta oportunidad de utilizar este instrumento legislativo para beneficiar su causa electoralmente hablando. Y así lo demuestra la historia en ocasiones anteriores cuando se ha agotado las mismas diligencias previo a un proceso electoral para modificar las reglas de juego. Nosotros, de manera particular, ni como dirigentes políticos ni como abogados, hemos visto nunca bien que se toque o se reforme a esta altura de juego las reglas del sistema electoral dominicano con tan poco tiempo para la realización de una elección. Con relación a la silla, Manuel. Sí, que estoy inquieto con eso, tengo una preocupación con eso. La fuerza del pueblo siempre tendrá en las ebanisterías correspondientes 3, 4, 5, 6 sillas listas. Yo creo que serán más al final, Manuel. Sí, pero sí, ¿para qué sin son duda. estas sillas? ¿Para qué? Mira. Pero para colocar en su justo espacio, de acuerdo a su categoría y trayectoria política, a dirigentes políticos de otro partido que los propios estatutos de la Fuerza del Pueblo establecen que si vienen a la Fuerza del Pueblo y se juramentan y hacen causa común con la filosofía, el ideal, los principios de la Fuerza del Pueblo, le otorgaríamos esos espacios. Pero Merán, Profesor, espérese que no, están los amigos míos de la KGB queriendo. Merán, dicen de que esas 3 sillas, de que 2 son para mujeres y una para un hombre. Merán, explíqueme ese tema. Pues, ¿Por qué es que siguen insistiendo en este tema? De que 2 mujeres y un hombre para ocupar 3 sillas. Bueno, pueden ¿Quiénes son esa gente? ser 3 hombres, podrían ser hasta 3 mujeres, o también de forma mixta. Quienes tengan
los méritos, la trayectoria política en defensa del interés nacional y que hagan causa común, repito, con los ideales y la filosofía de la Fuerza del Pueblo, serán recibidas en el organismo al que pertenecen en su partido de origen, como establece el estatuto de la Fuerza del Pueblo. Nosotros en la dirección política estamos y hemos estado siempre preparados para eso. Tanto los compañeros que fundamos la Fuerza del Pueblo como los que han ido llegando. La Fuerza del Pueblo es un partido abierto, es un partido democrático, participativo, lo que debemos siempre compartir la misma visión Doctor, e ideales. Usted es un hombre aguerrido y lo demostró en la pasada contienda política, porque usted fue de los actores de primer orden de la lucha frente al Congreso por el respeto de la Constitución. ¿Usted está de acuerdo que el próximo certamen electoral, en virtud del poco tiempo para someter esa modificación, ustedes tienen algún tipo de problema? Es decir, ustedes están dispuestos a ir a la próxima contienda política con la ley que tenemos, porque esa misma ley fue que dio al traste con la elección de este gobierno, que estaba en oposición con un gobierno de 16 años y con mucho poder en términos económicos, como el del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, eventualmente se pudiera negociar y ustedes no tendrían ningún tipo de objeción con que se haga la próxima contienda política, tanto en el orden municipal, en el orden legislativo y presidencial. Sí, nosotros en el Consejo Económico y Social, como partido, sometimos una serie de propuestas. Es decir, en virtud de que ustedes entienden que el tiempo que resta ya, que tienen por delante, no pudiera originar una ley de calidad. Si los acuerdos que llegaron los partidos en el seno del Consejo Económico y Social, que posteriormente fueron conocidos en el Congreso de la República, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, si bajo esa dinámica se promueve bajo un esquema del estudio que ya le fue hecho a esa ley por casi 2 años, yo diría que la reforma perfectamente podía ser factible. Ahora bien, si se desconocen esos acuerdos, y más aún, con una legislatura ordinaria vencida y en proceso de desarrollo de una legislatura extraordinaria donde, reiteramos, prácticamente quedaría un mes, preferiríamos, en una opinión, repito, a título personal que estamos dando, que nosotros desarrolláramos como pueblo, como sociedad, como partido, unas elecciones con la actual legislación. Esta legislación, la que está vigente, no es la legislación perfecta y ha demostrado en la práctica tener deficiencias. Ahora bien, se desarrolló un proceso relativamente exitoso, sobre todo la parte presidencial y congresional, en el año 2020, y si también me preguntare si con esta ley podría desarrollarse un proceso exitoso en el año 2024, yo entiendo que perfectamente sí, perfectamente sería posible. No tendríamos dificultad desde el punto de vista como sistema electoral para elegir nuestras autoridades. Merán, quisiera preguntarle a Merán. Merán, usted que es un experto ya de la política, un hombre avesado ya, Merán. No sé si usted vio un comunicado ahí de la señora ex vicepresidenta de la República. Merán, los sanjuaneros arreglan sueños, usted que es de San Juan. ¿Qué es lo que esta señora quiere decir ahí, Merán? Usted que es un experto. ¿Y Merán es qué? Era Daniel que interpretaba los sueños. Un sanjuanero El profeta Daniel. Que uno no entiende esto. Usted que es amigo de Margarita, usted debiera llamar a ella y preguntarle para que ella le diga. Merán es un hombre besado en política. Doctor, antes que usted sabe leer donde no leemos nosotros. ¿Usted le va a responder eso a Manuel? No, ¿y para qué? Pues mire, doctor, y creo que finalmente Sí. dice el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, a la vez también ministro administrativo de la presidencia, que ellos garantizan que el gobierno de Luis Abinader, el gobierno del cambio, no va a hacer uso y abuso de los recursos del Estado en la próxima contienda política. ¿Qué dice Henry Merán? Bueno, yo creo que la práctica está demostrando todo lo contrario. Sí, en primer lugar, puedo señalarle a mi querido amigo José Ignacio,
fuimos compañeros legislativos en el Congreso de la República por muchos años, que el gobierno primero lo que está inmerso en un proceso reeleccionista de tiempo, si es algo que se puede fácilmente constatar, lo que deviene ya a manera a priori, a prima fase, en el uso de los recursos del Estado. Eso está claro. En segundo lugar, la estrategia que el Partido Revolucionario Moderno ha diseñado en torno a las autoridades municipales actuales también define la utilización del uso de los recursos del Estado con fines proselitistas, y en este caso con fines reeleccionistas. El activismo permanente del gobierno en términos mediáticos define claramente que se está en un proceso de reelección y mantenencia en el poder. Es más, la feria que se está desarrollando en Madrid define que el gobierno está en reelección y de alguna manera utilizando los recursos del Estado a esos fines, porque yo creo que hay vulgaridades, obscenidades, que son claramente definitorias de cuál es el camino en términos de proselitismo que ha definido el gobierno actual. Yo diría que hay que apelar a la prudencia, al comedimiento. No se puede apretar tanto la tuerca, decimos un buen dominicano, porque se puede correr. Y además, esta es una sociedad que está empoderada, una sociedad del conocimiento, una sociedad que tiene criterio. Y cuando esta sociedad ve un desfile de 2 o 3 mil dominicanos del más alto nivel, ¿para dónde? en una feria que en la gran mayoría de los casos no tiene nada que ver con el ámbito profesional o laboral de quienes están participando, son situaciones realmente que la población la toma en cuenta y la define como preocupantes de cara a un proceso Doctor, electoral. ¿cuántos son que andan para allá? ¿Como cuántos? No, deben de ser miles de En la personas. sabermetría Sí, política porque suya. usted tiene que Llenaron contar, la feria, pero- usted tiene que contar no solamente a los invitados primarios, sino la familia y los vinculados. Henry. Entonces, cuando usted suma todo eso, pues da unos buenos cientos. Gracias al diputado Henry Merán, siempre estar con nosotros y tratar esos Quería temas. preguntarle sobre Después lo vemos, que no hay Luis tiempo.